Bienvenidos todos una nueva vez a Hablemos de Salud. Y hoy tengo un gran honor de poder entrevistar a un colega, dentista igual que yo, rehabilitador bucal y estética, que está tan de moda hoy día. Siempre recibimos preguntas sobre este tema y hoy es una gran oportunidad para aprender sobre todo lo que se puede hacer en la actualidad en la odontología estética. Tenemos al doctor Ronnie Joubert con nosotros. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un honor acompañarte. No, el honor es mío. Gracias. Para los que no lo saben, el doctor Ronnie es además académico. Ha escrito libros que nosotros los dentistas utilizamos en grado cuando estamos en la universidad para estudiar estas materias. Y es un gran honor para mí hoy poder entrevistar a una de las personas que me ayudó a formarme. Gracias. Así que para mí es un día muy especial hoy. Qué bueno, este qué bueno. programa A tus es muy órdenes, especial. siempre. Primero que todo, doctor, yo quiero preguntarle sobre su trayectoria. Creo que esta oportunidad debe servir para que el público general sepa que las cosas en odontología han cambiado mucho, porque ya con su larga trayectoria en la carrera ha visto tantos cambios. Cuéntenos un poco, por favor, cómo era la odontología antes, cuando usted iniciaba, y cómo es hoy día, especialmente en su área. La odontología, cuando yo inicié hace 37 años, era absolutamente mecánica y artesanal, y hoy es totalmente biológica y computarizada. Parecería mentira que nosotros hacemos planes de tratamiento, no solo de orden quirúrgico para implantes, sino de diseños de sonrisa en sistemas 3D. Totalmente. Y el paciente puede ver desde antes de ponerse la mano en la boca cómo va a terminar, siempre y cuando el odontólogo tenga la capacidad y la destreza clínica de lograr en la boca lo que muestra el computador. Sí, porque en computador se puede crear mucho. De hecho, es un tema de importancia, porque hoy día los pacientes vienen incluso con expectativa previa de los antes y despuéses que se ven por internet, y sobre todo en el área estética, que es algo muy visual, llegan incluso pidiendo a veces: yo quiero la sonrisa de Jennifer López. Sí. Esos dientes me gustan, yo los quiero así, y a veces no es tan sencillo. Y su biotipo dista mucho de Jennifer López. Exacto. Sea a favor o en contra, cuando uno la complace, los dientes que quedan muy bonitos no quedan bien en esa boca, porque el biotipo de esa persona es totalmente ajeno al de la otra señorita. Correcto, así y yo mismo creo que es importante también entender que las cosas en fotografía se editan fácilmente, pero lograr eso en la boca es un largo camino. Entonces, el único arma seria que tiene un dentista para ofrecer sus tratamientos es mostrarle al paciente, antes de ponerle la mano, los casos que ya él hizo en su clínica de él, no en su clínica de internet, que uno baja imágenes de otra persona y al final se ve con el contratiempo de que no se llega. Totalmente. Entonces, el dentista tiene que mostrar qué hace en su clínica para que el paciente sepa a dónde puede llegar. Y el que no pueda llegar a un sitio, lo deriva. Yo no hago tratamiento de canal. Mi clínica refiere 20 canales, 30 canales al mes. Eso lo hace otro que tiene la capacidad para eso. Y el expertise. Entonces, y la preparación. La estética, que es una ciencia por definición. La estética puede ser arte, pero por definición es una ciencia. Claro que lo es. Es la rama de la ciencia del arte y o de la filosofía que estudia la belleza. Si es ciencia, tiene componentes objetivos que yo puedo aprender, repetir y aplicar. Pero no yo como Ronnie Joubert, cualquier persona que quiera hacerlo. Porque la estética tiene reglas y lineamientos, tiene conceptualizaciones que van de acuerdo a la raza, a la época y a la cultura de la persona. Correcto. Entonces yo no puedo robarme el concepto estética de África del Sur y traerlo a una boca aquí, ni puedo robarme el concepto estética caribeña y ponérselo en la boca a un finlandés. Exacto. Entonces, tiene que ser bajo un estudio serio del perfil de ese paciente, de la boca de ese paciente, a partir de donde se haga un plan de tratamiento y luego con recursos manuales, de materiales y de tecnología o no, yo llegar a donde planeé. Cuando yo no hago eso y me creo que lo que hizo otro y lo bajé por internet y se lo vendí a un paciente,
no termino donde el paciente llega. Y esa es la forma más rápida de desacreditarse profesionalmente, para no decirte que es un engaño, penosamente. Estoy muy de acuerdo. Y creo que la primera, me encanta que lo hablemos hoy, porque la primera cosa que hay que entender es que el doctor que lo está atendiendo al paciente es una persona que se preparó durante años para hacer lo que hace. Y si bien es muy agradecido traer una muestra de lo que a usted le agrada, porque eso nos sirve a nosotros para entenderlo a usted, no significa que vamos a poder reproducir exactamente eso que usted nos está pidiendo. Es un buen punto de partida para hablar de la estética. El ejemplo más simple donde el paciente lo entiende es cuando el paciente va a buscar algo al consultorio dental y uno le dice, Alexander, mi hermano, que es médico y estuvo aquí en un programa, sí, no acepta que un paciente le sugiera extraerse un cuerpo extraño que se tragó el hijo y se le fue un bronquio por la oreja. Alexander, sácaselo por la oreja porque una vecina me dijo, no. El que tiene una formación académica aprendió protocolos y aprendió lineamientos para hacer la cosa. Claro. Entonces, de ahí a complacer deliberadamente a una gente, hay dos posiciones totalmente distintas. Eso no quiere decir que hay cosas intermedias donde se pueda ceder en algo, claro, tanto del lado del paciente como del lado del profesional. Pero el hacerle a un paciente lo que quiere en la boca no demanda de ir a una universidad, y mucho menos a un posgrado, y mucho menos tener más de 50,000 horas de trabajo clínico. Exactamente. Para eso, cualquier habilidoso lo hace. Fíjate que en los pueblos en el interior hay una persona que llega en un motor y pone bracer. En el parque de Nagua pone bracer con gomitas de colores. Sí. Eso es una historia. De ahí a ir donde un especialista en bracer que me movilice mis dientes, que estimule los maxilares y que genere una mordida adecuada. Son dos historias totalmente diferentes. Y que sepa evitar las complicaciones. Por eso hay profesionales que se quedan muchos años trabajando y siempre tienen presencia, y hay otros que se ponen de moda y se van de cabeza a los 5 años y dicen, ay, qué mala suerte tuve. No, es que usted como profesional tiene que tener una sólida formación de una carrera de 5 o 6 años, más 2 o 3 de posgrado, para tener criterios y ofrecerle a su paciente lo que usted le haría a su mamá, a su esposa o a su hija en la boca. Exactamente. No ofrecer lo que el paciente quiere oír para yo cobrar y no terminar donde es. Eso habla de su ética de trabajo, lo cual me consta. Y además de esa experiencia que da la trayectoria, como usted indica, que ya le precede en su caso. Entonces, cuéntenos un poquito, doctor, ¿cuáles son esas características objetivas y subjetivas de la estética? ¿Cómo se diferencian y cómo se cuantifican? Mira, los dientes del paciente van de manos con la raza, con el sexo, con la edad del paciente. Después hay una serie de cosas que lo derivan del biotipo, que es más técnico, que no es para el público general, sino para odontólogos. Y dentro de eso, y en la boca, hay una línea de sonrisa determinada que muestra mucho, que muestra un poco, que muestra menos. Mientras más muestra la boca, más exigente es el paciente y más demanda le lleva al odontólogo llegar a un resultado estético final. Aparte de eso, hay relaciones entre los dientes. El diente del centro de la boca, que es el que más se ve, porque es el que más cerca está de quien observa a la persona que tiene enfrente, tiene proporciones, tiene un alto por un ancho determinado, donde ese diente tiene un 20 o un 30% más alto que ancho. Y el diente que le sigue, en términos de ancho, es el 60% del diente central. Puede ser el 63 o puede ser el 57, pero ese es el panorama. Y la mitad anterior del colmillo de las personas, la mitad anterior, lo que se ve, es el 60% del ancho del diente que lo precede. Por lo tanto, hay una relación entre el central, el lateral y el canino en términos de alto ancho y de anchos entre ellos. Pero aparte de eso, el diente central es plano y los otros son redondos. La encía tiene piquitos o el arco más elevado en una posición en cada diente que el dentista tiene que conocerla.
Y luego el plano de la sonrisa, que puede ser un happy face, un flat o un sad face, va de acuerdo también a las características de la cara de ese paciente. Entonces, cuando uno hace un análisis, puede ser orto, no tiene que ser digital, y registra la información de la personalidad del paciente, del sexo del paciente, de la edad del paciente y de la morfología del paciente, uno sabe hacia dónde van los dientes del paciente. Y luego, de acuerdo al color del paciente, a su tez, viene el color del diente. Todos los blancos del norte de Europa tienen dientes amarillos. Pueden ser más amarillos o menos amarillos. Todos los descendientes de árabes como yo y del Medio Oriente, como los Calzada, tienen dientes grises. Si es joven será el diente más gris. Si es más viejito, como el dueño de este programa y mi primo Miguelo, será un poquito más intenso. Entonces, todos esos elementos no lo da el computador. Eso lo da la evaluación clínica del paciente. Si a una mujer del Medio Oriente, india como yo, con los ojos verdosos, yo le pongo diente dentro de la línea de los B, que es amarillo, no importa qué tan claro sea, nunca serán de ellas. El patrón racial de ellas no es para eso. Entiendo. Y los que son morenos, un poco más claros que yo, blancos con pelo negro, tienen el diente un poco hacia lo naranja. Dentro de eso, cada diente tiene 3 y 4 colores desde la encía a su bordecito. Y dentro de eso, el grosor del esmalte de cada boca varía y da tonalidades diferentes. Y todos esos elementos no son artísticos, son objetivos que un dentista, cualquiera que haya pasado 5 años en la facultad, y mucho más el que se pasó 2 más en un entrenamiento, puede sacar esa información de la boca para reproducirla cuando trabaja directo en boca con la lamparita o reproducirla en el laboratorio con su técnico cuando se hace proceso de laboratorio para hacer cerámicas. Entonces, la estética tiene elementos objetivos. Si el dentista tiene habilidades artísticas, podrá trabajar más rápido, podrá llegar a 100 puntos, pero un dentista que haga odontología 90, 92 puntos es una estrella. Entonces, si tengo condiciones artísticas o los desarrollo, me favorece. Eso no quiere decir que porque yo tenga condiciones artísticas y no conozca la parte científica y objetiva, pueda ser buena odontología. Qué bueno que y ahí entramos los dentistas en el juego de la demanda de complacer a las personas con cosas que no son. Y como me decía un gran historiador ayer, hablaba con Miguelo ahora en la oficina, Ronnie, yo me quiero arreglar estos dientes, pero yo no quiero chiclets Adams aquí como los pianos. Exacto. Porque yo soy un hombre público y yo no puedo tener dientes de muchachita de 22 años. Exactamente. Entonces, de esa forma uno puede bien estructurar las dimensiones dentarias, las relaciones entre los dientes, diagnosticar si la encía está en su sitio, si está crecida o si está corta, y ver también qué relación guarda con el arco de la sonrisa. Si a un paciente de 6 pies, 2 pulgadas, rústico, cara cuadrada, yo no le pongo dientes cuadrados y le pongo dientes como los tuyos, parecerá un pajarito u homosexual. Si a una persona delicada como tú, yo le pongo dientes cuadrados como los que uso yo, se te verá la boca de hombre y no de mujer. Entonces hay una serie de componentes que van mucho más allá de los materiales, de la tecnología y de la robótica que necesita el dentista conocerla para luego valerse de esos medios y llegar a la meta. Entonces, y eso normalmente no se evalúa, penosamente. Entonces, debo entender de esta explicación que aparte de que la estética conlleva una proporción entre sus dientes y en el contexto del rostro de cada persona de manera única, también, aunque hay un factor subjetivo de que a mí me puede gustar más este blanco o aquel blanco, hay el blanco o el color que a usted le queda bien en su cara. Sí. O sea que este es uno de los fallos que yo creo y quiero aprovechar a hacer ese llamado, se puede decir,
o esta campaña que siempre hago internamente en mi centro, de que esas carillas de porcelana, que es un procedimiento muy popular, se ha popularizado hace unos años, y pues asimismo está siendo realizado en ocasiones por personas que no tienen ese posgrado o esa especialización, y además complaciendo peticiones de personas que a veces pueden tener un alcance mediático muy grande y puede dar a entender al público general que las carillas deben ser gruesas, deben ser muy blancas, deben ser de un solo color, o muy cuadradas o muy parejas. Y las personas que no saben, que admiran a un personaje y lo ven que se hacen eso y ellos quieren ser como él porque lo admiran, pues pueden llegar a entender que eso es algo estético, y realmente, como bien explica usted en eso que nos acaba de informar, pues no lo es. Lo que pasa que si dentro del color del paciente yo tomo colores más claros, no más blancos, o cambio los matices, sino más claros, el paciente se ve mucho mejor, mucho más joven, mucho más refrescante, pero no se le ve una cosa artificial. Se puede llegar a un punto medio. Hay dos formas del cirujano plástico proceder: llevando el seno a la escala del paciente, o eliminando los senos, o poniendo 2 vejigas llenas de agua. La estética pasa porque lo artificial simule ser natural. Y nada que esté fuera de escala, más allá de donde corresponde, es estética. Exactamente. Que esa persona lo absorba él en su mente como estética, eso es un problema personal. Sí, pero hay personas que con 300 libras se creen que son atletas. Sí, yo diría que es un problema social. Eso es un enfoque de cada cual. Un problema social ya. Elementos ortodoxos en cada sociedad. Y te hago un cuento. Cuando yo estudiaba odontología, en la casa de mi mamá había una muchacha del servicio que tenía una caja de dientes con 2 dientes de oro. Y yo tenía que hacer 2 prótesis para completar y terminar la carrera. Ella me forzó a hacerle 2 nuevas con 2 dientes de oro. Y yo le dije que se la hacía, pero que yo le hacía 2 primeros bien hechas como demanda la situación, y yo le podía hacer esa para que se entretuviera, porque ella pertenecía a un grupo de personas que hay en San Cristóbal y que hay en el norte de Santo Domingo Norte, que todos sabemos quiénes son, que bailan palos, que eso es signo de estatus social en ese grupo social. Pero eso no es signo de estatus social en este canal, ni en Santiago, ni en San Pedro de Macorís, ni en Atomayor. Ahí viene el factor cultural que usted también mencionaba. De acuerdo al lugar donde tú vives, a la época donde tú vives y a los patrones culturales, tú lo debes y tienes la necesidad de mejorarlos, no de violarlos y alterarlos. Pero el que haga eso, ese es su problema. Lo que pasa es que hay una etapa previa. Mi obligación como profesional es decirte cómo yo te mejoro, cómo yo te aclaro un poco los dientes, y mostrarte eso. No volar esa etapa y complacerte. Exactamente. O sea, si yo voy con mi señora, Dios no lo quiere, un cirujano plástico, yo no le puedo decir, mira, quítale los 2 senos, estando los senos sanos. Bueno, pero es que él estudió para cortar senos. No, él estudió para cortar senos cuando sobra seno. Exacto. No cuando tiene la talla dentro del margen. Entonces, la palabra estética es una palabra que hay que tomarla con pinza. Lo dice una persona que tiene 34 años trabajando estética. Hay que tomarla con pinza porque si no uno se desvirtúa. Y la forma más fácil de desvirtuarse es complaciendo al otro. Yo no conozco a ninguna persona que se haya ido de mi clínica porque estéticamente no esté contenta. Ellos se van por otra razón. Yo no trabajo los días que ellos quieren, que son los sábados, o yo no trabajo a las 9 de la noche, o mil razones, pero no por desvirtuar, porque nosotros somos agentes de la ciencia médica. Alexander, mi hermano, cuando recibe una neumonía, no la puede tratar con té de jaiba de Boca Chica, porque no fue para eso que estudió, sino para diagnosticar y hacer lo que corresponde.
Y así se tiene que enfocar la estética, por un asunto de integridad personal, con el respeto de los que hacen otras cosas. Sí, no, la intención no es ofender a nadie ni criticar a otros, pero sí educar al paciente, que es a los que va dirigido este programa. Ha ido tan allá el problema que ya algunos amigos importantes centro y suramericanos y algunos europeos han creado canales de las redes sociales que se llaman Dignifiquemos la Odontología, donde se están publicando todas esas cosas que no hay que hacer o que se hacen mal hechas. Fíjate a dónde ha llegado el problema. Sí, me parece bien porque además el problema de la información excesiva al alcance, no solamente al alcance del lector, sino al alcance del que la quiere redactar y exponer, sin ningún tipo de discriminación, edición o filtro, como se publicaban antes las cosas, hace que no haya ningún tipo de estándar en lo que uno puede encontrar con la rapidez de segundos en nuestra pantalla del celular o en la pantalla de un monitor de una computadora. Entonces sí hay que fijarse mucho de las fuentes y de dónde uno quiere tomar decisiones sobre cambios que vamos a hacer en nuestro cuerpo y que a veces son permanentes. En todo el mundo fashion hay dos cosas: moda y tendencia. Correcto. Moda es lo que está y dale para allá. Y tendencia es hacia donde la moda, luego de comenzarse a asentar en una sociedad, tiende como estilo y se va a quedar. Entonces, en odontología estética hay que trabajar con las tendencias, no con la moda, porque la moda son cosas que pasan y uno no tiene ni siquiera el tiempo de evaluar a distancia si esas cosas realmente fueron funcionando. Y en ciencia, la cosa es hacer lo que funcione, que devuelva la estética, que devuelva la función y que preserve y mantenga lo que está en boca, sea sano o restaurado. Exacto. Y la moda normalmente no hace eso, sí las tendencias. Estoy completamente de acuerdo. Doctor, y yo creo que un factor importante en la estética, en cualquier área de la estética, es la situación psicológica del paciente. ¿Por qué estoy queriendo cambiar esto en mis dientes? Estoy en una situación estable, psicológica y emocional para tomar la decisión de alterar mi cuerpo y mi rostro, o lo estoy tomando por una decisión que puede estar influenciada por presión social, por amigos o por el novio o por la chica que yo quiero ser como ella y quiero verme igual que ella, o porque yo tenga un problema de autoestima. Porque le cuento al público general que en mi experiencia, y quiero compartir esto con usted para que usted me retroalimente y me diga si esto es así en su práctica también. Luego de que se hacen un cambio, se arrepienten o nunca van a estar satisfechos con el resultado por bien que se haga y por más que lo complazcan, porque hay, así como en cirugía plástica, se hacen evaluaciones psicológicas antes y después de realizarse un procedimiento, pues son cambios permanentes en nuestro cuerpo. Asimismo entiendo que en la estética dental debería tomarse en cuenta ese factor psicológico. Y hay casos donde yo le digo, mira, yo no creo que usted es una persona que esté preparada emocionalmente y psicológicamente para realizarse este cambio en este momento. Y lo refiero. El 26 punto algo por ciento de los pacientes, cuando se evalúan las personalidades, son pacientes emocionales. Totalmente. Por lo tanto, tú comienzas con un 25% en contra en términos de personalidad del paciente para poder llegar a una meta. El 30 y algo, que no recuerdo el número, son pacientes cambiantes. Cambiantes no quieren decir que sea bipolar. Cambiantes, que durante un año piensan de una manera, durante otro año piensan de otra manera. Por lo tanto, lo que tú le haces hoy, el año que viene tiene ya no le problema. gusta. Pero en 2 estudios que yo revisé, y esto es penoso decirlo, pero los estudios están ahí, el 90% de los dentistas que proceden a hacer odontología estética no hacen estudio completo previo.
en Latinoamérica. Yo no lo creí. Y yo agarré en mi clínica durante 1 año y medio antes de la pandemia, y como ya se llenan cuestionarios de todo y podemos sacar el perfil, yo me tomé la molestia de hacer una evaluación clínica, no un estudio para publicar en el journal inglés. Y es más del 90% de los dentistas que fueron tratados, los pacientes que llegaron inconformes, donde no se hicieron los registros bucales, los modelos del paciente y los diseños previos a lo que se le iba a hacer. Yo no estoy hablando de hacerle una cariecita o un dientito, yo estoy hablando de hacerle cambio de sonrisa completa. Por lo tanto, hay un déficit muy importante en términos de diagnóstico y de hacia dónde yo proyecto mi tratamiento. Y si el médico cirujano plástico, de los que hay muy buenos en el país, meten a los pacientes en el quirófano sin hacerle estudios previos, muchos pacientes morirán y otros quedarán con los senos cruzados. Y hablando de eso, creo que hay un factor que también merece mencionarse aquí, en la estética. Y vamos a seguir con la comparación de la cirugía plástica. Yo me opero de cirugía plástica, de lo que usted quiera, y voy a tener una recuperación muy evidente porque tengo sangrado, inflamación, hematomas. Eso no significa que un trabajo estético dental esté exento de una recuperación. Hay un proceso adaptativo a un cambio, aún esté bien hecho, no necesariamente nos sintamos que esos dientes son 100% nuestros y estemos 100% cómodos con el cambio el primer día, porque acabamos de pasar por un proceso, ¿es así? Ni el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes. Porque a un paciente que se le hace la boca entera es porque tiene problemas serios. Y cuando una boca tiene problemas serios, la musculatura que mueve la mandíbula, la articulación que controla la mandíbula y la parte dental que le permite el deslizamiento a los dientes es hecha nueva. Pero ese degradé fue ocurriendo durante 22 años. Y la musculatura durante 2 semanas no se va a recuperar. Entonces el odontólogo tiene que entender, y el paciente, que una cosa es una cariecita entre 2 dientes y otra cosa es una rehabilitación bucal completa. Correcto. Donde el sistema está totalmente deteriorado y donde yo estoy recreando lo que la naturaleza destruyó y haciendo una boca nueva. No solo bonita, sino que muerda bien y que los dientes se deslicen bien sin dañar el hueso, sin dañar los ligamentos, sin dañar los músculos y sin dañar la articulación. Entonces, hay un proceso de recuperación. Te hago un comentario. Antes de ayer comenzamos a trabajar en un programa, en una cita con una paciente de 4 horas. Terminamos al otro día a las 11 de la mañana. Hubo que parar el tratamiento, la paciente no aguantó más físicamente, claro, no el personal, porque nosotros estamos, pero ya yo le había dicho a ella, si cuando lleguemos a esta hora, tu mandíbula no tolera, yo no puedo registrarte en ese momento, porque si te mal registro en el laboratorio, todo lo que viene, viene dañado. ¿Tú sabes lo que le dije? Que durante esta semana se quedará en su casa. Para recuperar. Un procedimiento de 4, 5 o 6 horas, que tú vas a decir, no se debería hacer. Hay escenarios que no hay otra salida. No puede exigirle al paciente que se levante al otro día a las 6 de la mañana a llevar los niños al colegio e ir a un banco a trabajar. Claro. Porque el paciente estuvo con la musculatura traccionada durante 5 horas. Entonces, eso es parte de la evaluación del perfil del paciente, donde está su tolerancia, de la evaluación de mi capacidad en términos de resistencia y de evaluación de la gente que me ayuda en el procedimiento. Y cuando estamos hablando de diseño de sonrisa y de procedimientos largos, no estamos hablando de procedimientos de 1 hora y media. Y cuando yo necesito hacer algo que va de aquí a aquí, no puedo hacer este pedacito primero, este después y este después,
sino hay que hacer el marco completo, diseñar. como un ingeniero traza la parte externa de una casa y luego decora el interior. Y eso va en lo que normalmente no hacemos, que es diagnosticar no solo qué tiene el paciente en la boca, sino cuál es el perfil de esa persona y hacia dónde yo voy a apuntalar el tratamiento. Y tiene que entrar la parte técnica, la parte biológica, la parte robótica en los casos que entre y la parte humana del paciente. Totalmente. Si no, no se llega. Esto no es solo materiales bonitos, esto es diagnóstico, discusión de lo que hay, ventajas y desventajas, y en tu boca, yo como profesional entiendo que corresponde esto, esto y esto. ¿Y por qué no tal otro? Por esto, por esto, por esto. Y el paciente no es bobo. El que tiene el problema es el paciente y el paciente lo entiende. Sí. Otra cosa es que yo no se lo explique y que yo lo quiera meter en lo que a mí se me ocurra. Todo paciente, dental o médico, que se le hace una explicación del porqué de las cosas y ventajas de un procedimiento y desventajas versus los otros, no es ningún bobo. Todos terminan preguntando, ¿y qué usted le haría a su mamá en la boca? Sí, Hágame eso. Exacto. Bueno, doctor, tengo que hacer una pausa y yo quiero dejar una última reflexión antes de esta pausa para que se queden pensando en ella. Y es algo que aprendí de sus libros cuando estaba estudiando. No se trata de transformar una sonrisa, sino de dar la mejor versión de su propia sonrisa. De su propia. Y yo creo que eso es un pensamiento para meditar. Así que quédense ahí, que volvemos pronto con el doctor Ronnie Joubert. Salud. ¿Tienes gripe, secreción nasal o estornudos? Toma Sanitos, antigripal extra fuerte y resuelto el problema. Búscalo en sus diferentes presentaciones, capletas y jarabes. Sanitos es un producto de Laboratorios Britannia. Distribuidor exclusivo, Disfármaco. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Gracias por continuar con nosotros y sin más hablemos de salud con el doctor Ronnie Joubert, dentista especialista en rehabilitación bucal y estética. Y está aquí tumbando mitos, ¿verdad? Bueno. Hace un ratito. Y además educando sobre una de las principales preguntas que hacen todos los pacientes cuando llegan, indagando por primera vez sobre un trabajo estético. Así que yo le agradezco haber aclarado de manera tan detallada y tan clara cosas tan importantes como el tema de elección de color, la forma, la proporción y el factor subjetivo y objetivo que tiene la estética. Y ahora, doctor, yo le quisiera preguntar, a través de los años, ¿cuántos años tiene ya de práctica? 31 para 32. Y sobre todo en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha habido un gran avance de tecnología y de material y de ciencia en el área de la estética y la prótesis. Para que tu público lo entienda, fíjate el avance que ha habido. Hace 30 años preparábamos algo en la boca, los copiábamos, hacíamos la impresión y había que salir en un carro público por la Avenida Independencia a llevar el trabajo al laboratorio. Ahora o hacemos una impresión digital o hacemos una impresión convencional, eso se escanea, vuela por internet a un laboratorio en California, un robot prepara los dientes y los dientes llegan a la semana por Federal Express o por DHL y se le ponen al paciente. Total. Ese mismo cambio en ese aspecto ha pasado entre lo que hacíamos en la boca
y lo que hoy se hace. Por cualquier cosita se sacaba un diente, hoy por cualquier razón se conserva el diente. El que hace 30 años había perdido todos sus dientes, como los abuelitos, se tenían que aguantar cajas de dientes. Hoy, si en el perfil del paciente, si en la evaluación del paciente, si en la condición médica del paciente y si en la posibilidad odontológica del paciente existen las condiciones, el paciente puede entrar sin dientes a la clínica y salir con una prótesis atornillada y fija, agarrada a implantes en solo una cita, si el paciente califica. Así mismo es. Entonces, eso es algo que yo esos son creo los que cambios que ha dado la incluso a odontología. los doctores todavía nos sorprende ese tipo de situaciones, porque nos salimos sintiendo de esos eventos, ¿verdad? Como, me encanta ser dentista, ¿verdad? Me encanta poder devolverle una boca completa a una persona en unas horas, y todavía es algo tan moderno y tan asombroso que hasta el propio médico se siente... Y evoluciona todos los días, y cuando uno cree que tal día va a un congreso y dice, Dios mío, esto cambió un poco, vamos a volver a reactualizar. Doctor, ¿y cómo han cambiado estéticamente la característica o la cualidad de los materiales estéticos de antes a los de hoy día? Mucho, han cambiado mucho. Recuérdate que toda la época del plástico fue mitad del siglo XX, y a partir de ahí los plásticos fueron evolucionando. Hoy tenemos dos grandes grupos de materiales. Esos plásticos muy mejorados, incluso con refuerzos de cerámica, y las porcelanas, que no son tan porcelanas, son materiales cerámicos. Los plásticos han sido mejorados de una forma tal que nosotros podemos hacer odontología estética directa con la famosa masillita y la famosa lucecita, que dicho sea de paso no es láser, es una luz halógena o LED de alta intensidad. El láser nunca se utilizó para eso, ni se puede utilizar para eso. O los materiales cerámicos, que son todavía más resistentes, que hay que procesarlo en el laboratorio. Pero esto ha evolucionado tanto que hoy podemos hacer odontología blanca sin metal y sin algún apoyo importante, donde los bloques de materiales, en el caso de los cerámicos, aunque también en algunos bloques de los plásticos, vienen de la industria procesados, y un robot, luego de hacer el diseño en el computador, lo talla de manera micrométrica, como si fuera un reloj de precisión suiza, y hace el diente. Y eso lo hace un técnico con este equipo, aún sin conocer el paciente, porque el dentista clínico saca toda la información clínica, da toda la instrucción al laboratorio, manda fotografías de altísima calidad, y el trabajo viene terminado del laboratorio, sin metal en la estructura. Los materiales cerámicos, para que el público tenga una idea, la famosa porcelana que tenía tu papá y mi papá y hasta yo, tenía una resistencia de 75. Las 75 unidades X se rompía. Hoy, materiales como el disilicato de litio aguantan 500 de resistencia, y materiales como la zirconia de casas comerciales serias y bien manejadas en el laboratorio aguantan hasta 1.300 unidades antes de romperse. Vale decir que de 75 resistencias, hoy tenemos 1.200. Y la capacidad estética de comportarse adecuadamente ante la luz de un material cerámico hoy es idéntica a la de la estructura dental, vale decir, del esmalte y de lo que está detrás del esmalte. De manera y forma tal que si el dentista hace las cosas correctamente, todas las cosas correctamente, y el técnico usa los materiales que están indicados para ese caso y tiene la capacidad, hoy podemos hacer sonrisas que ante un dentista el paciente se ríe y el dentista no tiene la capacidad de darse cuenta que ahí hay una rehabilitación artificial, porque las características ópticas, mecánicas y físicas de los materiales imitan perfectamente a la estructura dental. Doctor,
Y estas tecnologías que usted menciona, hemos visto que hay aparatología dentro de los consultorios. ¿Es posible llegar a estos resultados en un tiempo corto con un laboratorio dentro del consultorio, como existen las fresadoras, los escáneres intraorales también para la versión in-house, o sea, dentro de la clínica? Cuando tú analizas la definición de lo que estudia la belleza, que es la estética es el conjunto de condiciones o cualidades armónicas que presenta alguien o algo que lo hace agradable a quien observa. Por lo tanto, para evaluar la estética, tiene que verse lo que se va a evaluar y verse por alguien. Si tú tienes una cosa que no se ve, la estética no tiene importancia. Si yo me opero de apendicitis y uso traje de baño largo de hombre, el gusanito para mí no tiene ningún valor estético. Si fueran mis hijas que usan bikinis, ahí hay un problema de orden estético. Toda la parte de atrás de la boca no visible puede ser resuelta en 1 o 2 horas con un aparato de estos. Cuando hay una altísima demanda estética, casi siempre sector anterior, y cuando ese paciente tiene perfiles estéticos en su boca importantes, como profundidad en el esmalte, como brillo, y hay una serie de características adicionales que tienen que ser sacadas o artesanalmente o con la máquina, pero no en 1 hora, a través de procesos más largos. Estoy de acuerdo con eso. Si son los dientes de atrás, uno desgasta, toma impresión, viene. Si hay alguna mini diferencia, no tiene importancia. Pero la alta estética, la muy alta estética, incluso con los nuevos circonios tipo 3 y tipo 4, todavía no alcanza en un procedimiento de un par de horas en el robot, como se logra utilizando el robot y luego dándole los toques artesanales. Exactamente. Con el respeto de los que piensen diferente. Bueno, esta entrevista es de lo que piensa usted. Gracias. Doctor, yo quisiera hacerle unas preguntas finales ya, un poco personales. Yo creo que es muy enriquecedor hablar de toda su experiencia laboral, pero tiene una trayectoria tan grande en nuestro gremio. Así que yo no puedo, siendo dentista, terminar el programa sin preguntarle, primero que todo, ¿qué le motivó inicialmente, en aquel entonces, a estudiar odontología estética o en ese momento de rehabilitación? Yo iba a ser médico, pero ya en el último año del colegio me di cuenta, como hijo de médico, que a mí no me gustaba la medicina clínica, pero tampoco me gustaba la cirugía. Entonces encontré en la odontología como una posición intermedia, donde el dentista siempre está procediendo quirúrgicamente, aunque sea en el diente. Y segundo, porque yo tuve un odontólogo brillante, que lleva tu apellido, que murió, que yo ir a ese consultorio a que me arreglaran la boca era un deleite. O sea, una persona que me trataba, me arreglaba los dientes, no molestaba nada y yo salía cómodo. Era una profesión dentro del área médica, que no me gustaba la parte médica propiamente dicha, donde yo me quedaba porque mi papá era médico. Se quedaba en la salud. Siempre me gustó la biología. Y eso fue la razón primaria. Y luego tuve la oportunidad de asistir a algunas conferencias de algunos odontólogos importantes del país en ese momento y de otras personas, y me di cuenta que era una profesión que uno resolvía no hablando y contando historias, sino resolvía trabajando y demostrando que las cosas se pueden hacer. Y eso me cautivó. Yo iba a dejar la carrera a mitad de camino porque no tenía habilidad. Y mi mamá me hizo ir donde el doctor René Puisben, que era un cirujano al oncológico, a trabajar voluntario, y ya yo me había inscrito en el posgrado de cirugía en Argentina. Pero como me gradué en octubre y tenía que esperar a febrero, comencé a ir a la oficina de un gran odontólogo dominicano que
ya está en el final de su camino y comencé a ver lo que este hombre hacía, que Y no ahí lo se había enamoró visto. de Llamé a la Argentina, odontología suspendí el programa de cirugía y comencé a hacer rehabilitación Qué chulo. odontológica estética. Y para todos los que como yo quieren seguir conociendo sobre la trayectoria del doctor Ronnie Joubert, odontólogo especialista en rehabilitación bucal, luego de esta pausa vamos a continuar conociendo al humano detrás del profesional que hemos ido conociendo el día de hoy. Así que quédense con nosotros. Gracias. Hacerse el examen de próstata ahora es un fly al catch. Es necesario, es gratis y es muy rápido. Chequéate, no lo dejes para después. Para mayor información sobre los hospitales disponibles, llame a *462. Servicio Nacional de Salud, Seguro Nacional de Salud y la primera dama Raquel Arbaje, uniendo voluntades. Gracias por seguir con nosotros hablando de salud con el doctor Ronnie Joubert. Doctor, cuéntame algo. ¿Cuál es en estos 30 y pico años de carrera odontológica, cuál es un momento que usted nunca va a olvidar en su carrera? Muchos. Primero recibirme de dentista, que no fue una cosa del otro mundo para mí, porque yo la carrera no la hice para cumplir requisitos, sino para aprender. Luego el poderme ir a Argentina y llegar junto con 4 amigos dominicanos en el momento cumbre de la profesión en Argentina y haber tenido los profesores que tuve, junto con otros amigos que estudiamos juntos y todos trabajamos aquí. Y luego se vinieron disparando una serie de gatillos que me fueron llevando a otros escenarios. Lo aprendí de profesores muy importantes que tuve. Algunos me enamoraron y me fui a trabajar gratis con el ánimo de aprender 4 años al Instituto del Cáncer con el doctor René Puig-Benz. Luego me fui 2 años voluntario con el doctor Arthur y con el doctor Jacobo. Arthur sigue activo, al Instituto de la Piel, al Departamento Bucal. Luego roté por algunos consultorios de grandes dentistas viendo y aprendiendo, y eso me permitió tener una visión muy amplia de la odontología y decidir lo que yo quería hacer. Qué bien. Y después el tiempo me distinguió y mis amigos latinoamericanos, americanos, canadienses y europeos, invitándome como conferencista fuera del país. Y ahí comencé otro camino dentro de la profesión, donde llegué a conocer a todos los grandes de la odontología, primero asistiendo a sus cursos y luego, en los últimos 20 años, dando cursos con muchos grandes de la historia de la odontología, como la gente de Harvard, la gente de NYU, la gente del King College of London, y eso como que es, tú decir, Dios mío, la vida me ha dado la oportunidad de llegar aquí, déjame enseñar qué hacemos los dentistas dominicanos a esta gente. Y eso es un logro personal muy importante para mí. ¿Qué hacemos los dentistas dominicanos? No qué hace Ronnie.
Exacto. ¿Qué hacemos en Santo Domingo? Con mucho esfuerzo que puede ser traído a estos escenarios y presentados dignamente. Doctor, ¿y qué lo motivó a escribir su primer libro? Muy fácil. Yo di un curso en un congreso latinoamericano y un odontólogo peruano brillante me dice, Ronnie, ¿cómo va a ser que con ese material que tú tienes, tú no escribas en revistas y tú no escribas en libros? Y me quedé pensando que el único libro en español y el primer libro en español que se escribió sobre extracción de cuerpos extraños en el mundo lo escribió mi papá. Entonces ahí decidí, wow, no sabía con eso. mucho más facilidad que mi papá, porque llegué a la época de la computadora y de lo digital, escribir mi primer libro que fue publicado en Europa. Y luego me quedé medio montado en eso, y entonces en vez de jugar golf o fumar tabacos, mi hobby es publicar en odontología lo que yo hago en mi consulta, y ahora después de viejo, en los últimos 15 años también, la historia ha pasado a ser parte de mi hobby y me entretengo escribiendo odontología y publicando cosas de historia. Para el agradecimiento de todo el gremio dominicano, Gracias. debo decir. Doctor, ¿cuál es el caso que más le ha tocado, que le ha conmovido, que usted haya hecho? De rehabilitación, muchos. Sobre todo que en 2 ocasiones, junto con algunos colegas y 2 de ellos profesores tuyos, me metieron a participar en unos torneos o en unas competencias de casos clínicos, y 2 de ellos lo ganamos en primer lugar. Ah, qué chulo. Yo no quería, pero muchachos más jóvenes que yo y profesores tuyos, tanto insistieron que lo publicamos y ganamos en primer lugar. Chulo. Y otra gran satisfacción es que como doy muchos cursos los fines de semana, porque yo trabajo 44 horas a la semana, todas las semanas del año, llego a lugares donde yo no me imaginaba que podía llegar, y ahí encuentro que el libro está. Entonces, como, bueno, la odontología de nosotros ha llegado, no solo ha llegado odontología de allá para acá, sino también de aquí hemos para allá. exportado odontología. Gracias a profesionales como usted. Gracias. Yo me siento muy dichosa de haber contado con su guía en mi formación y además de haber contado con la entrevista de hoy. El honor es mío. Siempre se queda uno inspirado dentro del área de la odontología luego de hablar con usted, porque transmite esa pasión. Y quiero agradecerle nuevamente por haber estado con nosotros. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, con su clínica, su centro, las personas que quieran? Yo estoy en la cita? clínica todos los días de la semana desde hace 32 años, de 9 a 6 de la tarde, ahora con lo del COVID a 5, en la Roberto Pastoriza, aquí en Naco, en el 565-3910 y en el 563-4200. Pues me acompaña un grupo interesante de personas en la clínica. Nuevamente, muchísimas gracias. Espero que todos los que tengan curiosidad sobre estos tratamientos estéticos llamen al doctor Ronnie Joubert. Y gracias por estar con nosotros nuevamente en Hablemos de Salud. Nos vemos la semana que viene. Thank you.